noticia que la verdad es que a veces ver lo que dicen los medios españoles, sea prensa escrita, sea radio, sea televisión, causa bochorno. Pero hay algunas veces que no es que cause bochorno, causa una vergüenza indescriptible. Y uno de esos ejemplos es la manera en que se está tratando el acuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC, porque se está presentando como el gran logro de la democracia, del diálogo, de la paz, la maravilla de las maravillas. Vamos a ver, el acuerdo entre Santos, el presidente Santos, y las FARC es una de las mayores inmundicias políticas que se han perpetrado en los últimos tiempos, y mira que se han perpetrado bastantes en este planeta. ¿En qué consiste este acuerdo? Vamos a ver, las FARC, que son un grupo narcoterrorista, es decir, fueron durante mucho tiempo un grupo terrorista y en un momento determinado además recogieron los pedazos de la explosión de los cárteles colombianos de la droga y se convirtieron en narcoterroristas, son uno de los grupos más poderosos y más repugnantes del terrorismo internacional que en el mundo hayan sido. No solamente es que han extendido su presencia durante medio siglo, es que han perpetrado los más horribles crímenes contra la humanidad. Ya no solo es el tráfico de drogas, ya no solo es el secuestro, ya no solo es el asesinato, ya no solo es la extorsión, ya no solo es, por ejemplo, el hecho de que hayan violado. A todo eso añádanle otras cosas, como por ejemplo el que en un momento determinado bajaran por ciertos pueblos y se llevaran por la fuerza personas para integrarlas en el grupo terrorista de las FARC. A ese grupo terrorista el anterior presidente de Colombia lo colocó contra las cuerdas. Recuerden, igual que hizo en su día Aznar con ETA. Y cuando Santos, el actual presidente de Colombia, para desgracia de Colombia, llegó al poder, supuestamente iba a seguir la misma política para acabar de una vez con unos criminales que han ensangrentado terriblemente y han causado miles y miles y miles y miles de muertos a la población colombiana. Se suponía que era lo que iba a hacer. Pero miren ustedes por dónde Santos decidió, igual que un personaje nefasto, que se llama todavía Rodríguez Zapatero, que en vez de acabar con los terroristas iba a pactar con ellos haciéndoles concesiones. Y por supuesto, en este caso, arbitraron esas conversaciones, igual que en el caso de las conversaciones de Zapatero con ETA, la Iglesia Católica y de manera especial la Compañía de Jesús, en este caso lo hizo la dictadura castrista de Cuba. Es más, los acuerdos entre Santos y la guerrilla colombiana, los narcotraficantes, los narcoterroristas de las FARC, llevan el nombre de los acuerdos de La Habana, que en fin, no puede ser más claro. Los otros eran los acuerdos de Loyola, que tampoco puede ser más claro. En este acto, Santos, pisoteando, orinándose sobre la legalidad constitucional, le concede al narcotraficante grupo de las FARC una serie de concesiones legales que no se concedieron en su día ni siquiera a Pablo Escobar cuando era il capo di tutti capi del narcotráfico colombiano. Se les concede la impunidad absoluta. Es más, gente cuyos delitos no pueden prescribir porque son delitos contra la humanidad, crímenes contra la humanidad, van a reintegrarse en la sociedad colombiana a cambio de unas horas de trabajo comunitario. De manera que en un momento determinado, gente que ha sido responsable del asesinato de centenares de inocentes, de la violación de mujeres inocentes, del secuestro, de la extorsión, del robo, de la matanza, del tráfico de drogas, resulta que van a hacer unas horas de trabajo comunitario, en algunos casos las horas son una semanita, 2 semanitas de trabajo comunitario, y se les reintegra limpios de polvo y paja en la sociedad. Esto es discutible, pero para terminar de arreglar no solo es discutible, es que además las FARC van a poder acceder a la vida política. Y para que quede claro que en esa vida política van a entrar por la puerta grande, aunque no sean nada más que un puñado de asesinos, y esto es muy grave, durante una década se garantiza que en el legislativo, en el Parlamento colombiano, van a tener escaños los narcoterroristas de las FARC, aunque no tengan los votos necesarios para tener escaños, lo cual es algo ya por demás. Es decir, ustedes no se preocupen si al final no les vota nadie, porque cualquier colombiano de bien cuando les ve lo que siente es ganas de vomitar. No, ustedes no se preocupen
porque yo, presidente Santos, que estoy loco por tener el Premio Nobel de la Paz, les voy a conceder a ustedes una presencia garantizada. Como esto lógicamente es una atrocidad, porque significa que bajo el paraguas protector de Raúl Castro, dictador cubano en la actualidad, Santos y los narcoterroristas se convierten en un poder no solo legislativo sino constituyente, en un momento determinado pues resulta que Santos decidió que esto se iba a someter a un referéndum que tendrá lugar este domingo, y como el referéndum salga que sí, evidentemente la Constitución la trituran, porque además todo esto va a quedar dentro del texto constitucional. Pero no solamente quedan aquí las cosas, que ya es verdaderamente para romper a sollozar, y sollozar sobre todo sobre las lágrimas y la sangre de los centenares de miles de víctimas de los narcoterroristas de las FARC, que ya es bastante. No, es que además, de paso que estamos triturando la Constitución, de paso que consagramos la entrada por la puerta grande de los narcoterroristas y los asesinos y los raptores y los secuestradores y los extorsionadores en el Parlamento colombiano, aunque no tengan ni siquiera los votos para ello, de paso vamos a aprovechar y metemos otras cosas. Y vamos a meter también en la Constitución la ideología de género. Y uno dice, pero bueno, vamos a ver, la ideología de género, ¿esto a qué viene la ideología de género? O sea, ¿qué tiene que ver la ideología de género? Vamos a suponer que uno sea partidario de la ideología de género y sea una lesbiana radicalizada, pero bueno, aunque defienda posiciones muy radicales en la ideología de género, hombre, se dará cuenta de que lo de los narcoterroristas no es de recibo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver. Y precisamente el jefe de la comisión que representa al gobierno colombiano en estas conversaciones con la FARC, ya apareció defendiendo la ideología de género. Pero es que además hay un cartel maravilloso que ahora mismo tengo ante los ojos donde pone LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera, vota sí. LGBT vota sí, plebiscito del 2 de octubre. Y a continuación dice cosas como la siguiente: razones para que personas LGBT voten sí en el plebiscito. Primera, por primera vez los derechos de las personas LGBT están de manera precisa en un acuerdo de paz. Segunda, el acuerdo de paz recoge la participación de nuestras organizaciones. Tercera, el enfoque diferencial y de género del acuerdo de paz garantiza nuestros derechos en su implementación. Cuarta, el enfoque territorial del acuerdo de paz contribuirá al desarrollo de los derechos de las personas LGBT en zonas rurales. Quinto, el acuerdo de paz le apuesta al fortalecimiento de organizaciones LGBT, promueve y protege nuestros liderazgos y busca la eliminación de estereotipos que limitan nuestra participación política. Y sexto, el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición permite documentar las violencias vividas por personas LGBT, buscar a nuestros desaparecidos y reparar a las personas LGBT víctimas del conflicto armado. La firma de los acuerdos entre el Estado y las FARC no es el fin de las violencias contra las personas LGBT, pero sí representa una oportunidad histórica para evitar que sigan sucediendo. 2 de octubre, LGBT vota sí. Bueno, esto ya es la locura. Esto no sabemos si es una manera de que Santos, cuando lo presentan las Naciones Unidas y teniendo en cuenta el enorme peso que tiene el lobby gay, pues ha dicho, pues nada, si el lobby gay nos apoya, ¿qué importa que yo a responsables de crímenes contra la humanidad los siente en el Parlamento colombiano aunque no tengan votos? Si el lobby gay nos apoya, ¿qué importa que narcoterroristas en un momento determinado puedan dedicarse a la política y llegar al gobierno? No importa nada. Pero realmente sí hemos llegado a eso. Es que verdaderamente este mundo ha perdido la decencia, el sentido común y el sentido más mínimo de la inteligencia y del raciocinio. Y desde luego es para echarse a temblar. Es decir, ¿qué tiene que ver que una persona sea lesbiana u homosexual para que considere que ayudar a narcoterroristas a llegar al poder es algo que le ayuda a él en sus derechos? Es decir, ¿cuál es ese razonamiento? Porque yo confieso que a mí se me escapa. Es decir, si se diera la circunstancia de que yo perteneciera a ese colectivo, es que no sé cómo podría relacionar cualquiera de mis metas como ese colectivo, si es que las tiene, que yo lo dudo,
con el hecho de que se perdone a gente que ha perpetrado crímenes contra la humanidad. Es algo verdaderamente denigrante, pero la verdad es que Santos ha llegado hasta esto. Y por supuesto, prepárense ustedes, porque ya estamos en ello, para escuchar todas las maravillas sobre el plebiscito referéndum del domingo, sobre los acuerdos y todo. Pero miren, no nos engañemos. Aunque a ese acto vaya Juan Carlos I el campechano, que va, aunque vayan jefes de Estado, aunque lo apoye el nuncio de su santidad, que lo apoya porque el Papa Francisco también está por el acuerdo, esto no deja de ser una atrocidad. Es pulverizar, triturar, machacar, destruir la legalidad constitucional de una nación y encima abrir la puerta a criminales contra la humanidad para que en un momento determinado se apoderen de Colombia y la conviertan en otra Venezuela. Y esto con el aplauso de buena parte del mundo libre, porque que esto lo aplauda Raúl Castro, yo lo puedo entender. Y puedo entender que a Maduro le parezca estupendo, porque si al lado en Colombia acaba llegando un gobierno de las FARC parecido al suyo, va a estar más contento que Chupilla. Yo eso lo puedo comprender. Pero que a esto se sumen desde el Vaticano al gobierno español, pasando por una serie de jefes de Estado que son democráticos, es algo que no entra en cabeza humana, salvo que estemos en un proceso ya de auténtico Alzheimer político-mental o psicosocial, o como ustedes lo quieran denominar, en el cual efectivamente la capacidad mental de las personas va desapareciendo y ya ni reconocen, ni recuerdan, ni saben, ni entienden. Que sería peor que el Alzheimer literal. Esto es algo que no tiene justificación y que en un momento determinado, aprovechando que vamos a dar cancha libre para apoderarse del país a asesinos y criminales contra la humanidad, encima aparezca el lobby gay para decir, oye, que de esto vamos a sacar tajada, vamos a apoyar también los acuerdos porque a escala rural va a haber subvenciones, y entonces creamos el grupo de gente LGBT que fue maltratada, ¿no? Y lo incluimos ahí. Y como hay unas comisiones de la reconciliación y tal, a la que nos metan también ahí, etcétera. Bueno, esto ya es algo que es que se resiste a la calificación. No intento calificarlo porque es que sinceramente no encuentro calificativos que puedan manifestar la vergüenza que siento viendo algo semejante. De modo que si quieren ustedes, en los próximos días se creen toda la propaganda sobre esto, sobre el referéndum, que por cierto, como salga no, Santos de todas formas va a seguir adelante con los faroles, no se hagan ustedes ilusiones, porque desgraciadamente la palabra de Santos vale menos que €1 de plástico. Es muy triste tener que decirlo, pero esa es la realidad. Y desde luego el resultado que viene es impresionante. Lo que va a salir de estos acuerdos, si se llegan a cumplir, vamos, es menos apetecible que el chupetón de un leproso. Porque efectivamente Colombia va a ser un país absolutamente expuesto a que los narcoterroristas de las FARC lleguen al final al poder y repitan la experiencia de Venezuela. Y no hemos salido de Venezuela cuando vamos a caer en Venezuela peor, en Colombia. Bueno, pues insisto, esto no solamente es gravísimo, lo grave es que encima se aplauda, se esté haciendo propaganda de ello y encima estemos dando la imagen de que es maravilloso. Y claro, además mandamos a don Juan Carlos de Borbón, pues suponemos, no sabemos si abrazará a unos y otros, tanto al narcoguerrillero, narcoterrorista, como al traidor a su patria y a la Constitución. Es algo verdaderamente impresionante. Podían haber enviado a Margallo, alguno de estos, que hace papeles de este tipo, y en fin, no hubiera sido tan grave. Pero no, teníamos que mandar además al anterior rey de España. En fin, insistimos, piensen en lo que quieran con la propaganda que está cayendo, pero es de lo más miserable y de lo peor que ha sucedido en los últimos tiempos. Con una pluma fabricada con balas se firma hoy en Cartagena de Indias el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla colombiana de las FARC. Esta rúbrica parece poner fin a 52 años de conflicto armado. A este acto han sido invitados 13 jefes de Estado y casi 30 cancilleres. En total, 2.500 invitados. Entre ellos se encuentra el rey de España emérito, don Juan Carlos de Borbón. Con esta firma terminan las negociaciones que comenzaron hace 4 años con la guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos se alegra por haber conseguido finalmente la paz en Colombia. Ha sido una negociación difícil, pero siempre con... Quisiera que los que han estado por el no o los escépticos
una vez pase el plebiscito, nos unamos todos para reconstruir entre todos un país nuevo. Por su parte, el segundo movimiento guerrillero de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, ha anunciado un cese de sus acciones ofensivas, aunque no las defensivas, para facilitar la participación en el plebiscito el próximo domingo. Plebiscito que deberá refrendar el acuerdo entre el Gobierno y las FARC. La votación, como hemos dicho, tiene lugar este domingo y si vence el sí, las FARC, convertidas en movimiento político, se integrarán en el escenario democrático del país. Además, durante una década, los antiguos guerrilleros tendrán asegurada su presencia en el Parlamento, aunque no obtengan los votos necesarios en las urnas. En fin, saquen de esto sus conclusiones, insistimos, pero si esto es el triunfo de la paz, verdaderamente es para echarse a temblar, o el concepto de paz está más prostituido que en fin, que no queremos terminar la comparación. Acabamos con otra noticia, que es una noticia